que este gobierno parece Alibaba y sus 40 ladrones. Queda claro que el gobierno Petro es un gobierno derrochón y corrupto. Durante estos últimos días hemos visto cómo el presidente Petro viene repitiendo una mentira, diciendo que el gobierno actual no tiene recursos porque el gobierno pasado se gastó toda la plata. Este es un engaño más y una falsa narrativa con la que el gobierno Petro se quiere lavar las manos una vez más. Y no lo vamos a permitir, porque quien hoy está manejando de manera equivocada e irresponsable las finanzas de todos los colombianos es este gobierno. Es verdad que el gobierno anterior se endeudó sin precedentes en el 2020. ¿Para qué? Para atender una pandemia. La inversión social creció en más de 10 billones, de 2 prácticamente a 12 billones. Se salvaron miles, decenas de miles de empleos gracias precisamente al subsidio al trabajo formal, más toda la obra que hubo para salvar vidas de los colombianos. Pero lo que no dice este gobierno es que gracias al crecimiento económico del año 21 y 22 hubo una recuperación de tal manera que incluso las primeras proyecciones de deuda del marco fiscal de mediano plazo del 2020 se superaron con creces para el 2022. Me explico. Se pensaba que esa deuda iba a representar un 67% de la deuda con respecto al PIB para el año 2022. Y gracias a la recuperación económica, la deuda solo fue de 58%, de 56%. Y esto es importante porque el gobierno no recibió una olla raspada, falso. Por el contrario, gracias al crecimiento económico, recibió más utilidades de Ecopetrol, más utilidades del sector minero y un recaudo nunca antes visto y tampoco previsto para aquel momento. ¿Cuál es el problema hoy entonces después de 2 años del gobierno? Primero, el gobierno está destruyendo la inversión. Tenemos hoy una inversión que está 15% menos que la etapa de prepandemia, es decir, que a menos inversión, menos recursos de recaudo. Primer problema. Segundo, la incertidumbre del gobierno ha llevado a que las primas de riesgo aumenten y eso encarece la deuda. Es decir, el gobierno ha tenido que pagar más por el servicio de deuda, es decir, por los intereses. Tercero, hicieron cuentas alegres. En el año 22 les advertimos y en el año 23 que los presupuestos los estaban inflando. Y dicho y hecho, han tenido que hacer recortes. Y es el resultado del derroche. Solo en funcionamiento, desde que Petro es presidente, el tamaño del Estado ha crecido en 27%. Inaudito, inaceptable. Es decir, plata recibió Petro, pero plata no hay por la irresponsabilidad de este gobierno. Y a esto se le suma la nueva tributaria, que gracias a Dios el Senado está bien parado para hundir. Porque es inaceptable que le quieran encarecer el costo de vida a los colombianos y destruir miles de empleos. Pero además es contradictorio que el ministro de Hacienda, metido en este nuevo capítulo de corrupción de la unidad de riesgo, venga a imponer una reforma tributaria. Definitivamente, viendo al ministro de Hacienda vinculado a este escándalo y viendo cómo Petro pretende justificar la corrupción, no me queda otra cosa que decir que este gobierno parece Alibaba y sus 40 ladrones. Queda claro que el gobierno Petro es un gobierno derrochón y corrupto.